Gracias, hermano Leo, Leonardo, por poder compartir con nosotros todo el quehacer de nuestra iglesia. ¿Y qué les pareció la alabanza? Wow. Yo, personalmente, puedo decir que fue la alabanza. Fue un tiempo precioso. Lo lindo es que al final de esta transmisión, al final de esta reunión que podemos hacer juntos, no importando las distancias, puedes volver a ver no solamente la prédica, sino también disfrutar la alabanza una y otra vez. Nan, gracias a Dios, tiene un equipo de música maravilloso. Amén. Así que vamos a orar en esta noche, en esta mañana, perdón, para poder capturar lo que creo yo Dios ha puesto en mi corazón, que es bastante refrescante para lo que nos toca vivir en este tiempo. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús, por este tiempo en que podemos declarar que tú eres santo, que tú eres grande, que tu presencia está en nosotros, en nuestros hogares. Y oro, Padre, por una revelación más contundente, más espléndida, esplendorosa, Señor, de esa presencia tuya en nuestras vidas. Gracias, Padre eterno. Glorifícate a través de tu palabra. Háblanos. Y Dios, que podamos percibir tu presencia y como si estuviéramos aquí muy cerca. En el nombre de Jesús, gracias, papá. Amén y amén. Quiero empezar esta enseñanza, este tema, con lo que hace muchos años me sucedió con mi Señor Padre. Yo conocía ya al Señor y Él vino a mi vida a los 19 años de edad. ¿Sí? A los 19 años de edad tuve la dicha de que Jesús viniera a mi vida, Él me encontrara y naciera de nuevo. De ahí, cada año que pasa es mejor con Dios. Es mucho mejor. ¿Recuerdas esa vieja frase que todo tiempo pasado fue mejor? Yo te aseguro que cuando tú conoces a Jesús, todo tiempo que viene es mejor. A pesar de las circunstancias, es bueno. Y el que viene será mejor. Es así que Dios trata con nuestras vidas, Él se va revelando en nuestras vidas. Pero bueno, a lo que compartía de mi padre. Yo ya quería, obviamente, que mi padre experimentara el perdón de Dios, esa paz, la revelación de Dios, su propósito, su bondad, su presencia y tantas cosas que Dios nos da a Dios. Y me acuerdo que mi padre rechazó que yo le hablara del Señor porque él me dijo, hijo, yo la verdad dudo que Dios exista, porque si Dios existiera, ¿no? Ahora, él creía en Dios, pero tenía sus dudas. Si Dios existiera, el mundo no estaría como está. Mi padre era policía de oficio y un gran policía, Dios gracias. Yo siempre recordaré sus medallas, sus reconocimientos, su trabajo. Y eso fue para mí un gran legado. Y él me dijo así, y me sorprendió mucho su respuesta. Así que yo era nuevo en las cosas de Dios y me puse a buscar más acerca de cómo responderle a mi padre. Y bueno, el hecho es que justamente para esa época yo comencé a comprender unos aspectos del carácter de Dios que iban a revolucionar mi vida. Y es el hecho de que muchísimas cosas que operan en nuestra vida no necesariamente es la voluntad de Dios. Muchas cosas que ocurren en nuestra vida no necesariamente es la voluntad de Dios. Muchas de las cosas que ocurren en este mundo de ninguna manera es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios los abortos, no es la voluntad de Dios los asesinatos, no es la voluntad de Dios los robos, no es la voluntad de Dios los crímenes. Dios no nos hizo robots. Dios no es un Dios que nos manipula. Dios es un Dios que te dio a ti la libertad de decidir, la libertad de pensar y tomar tus propias decisiones. Dios es un Dios soberano, por cierto, y Dios se va a mover a través de estas decisiones. ¿Sí? Y en su grandeza, en su presencia, él va a hacer cosas a pesar de, pero de ninguna manera podemos atribuir a Dios la maldad, la injusticia,
el hambre y todo lo que pasa en este mundo. Así que yo pude compartir luego con mi padre y Dios me dio palabras para que de alguna manera su corazón comenzara a entender y comprender las cosas de Dios. Al cabo de algunos años, de 7 años de oración, mi padre por fin rindió su vida a Jesús en una mañana inolvidable, una mañana que jamás olvidaré, donde nos abrazamos y nos reconciliamos. Bueno, yo no estaba enojado con mi padre, pero de alguna manera hubo ese acercamiento que quizás no habíamos tenido antes. Amén. Y yo quiero decirte en esta mañana que uno de los más grandes errores que muchos creyentes tienen es que le piden a Dios que haga lo que ellos tienen que hacer. No le pidas a Dios que hagas lo que te toca hacer. Si nosotros le pedimos a Dios lo que nos toca hacer o lo que la humanidad tiene que hacer, entonces vamos a desanimarnos. Me sorprende la cantidad de creyentes hoy en día desanimados. Me sorprende la cantidad de creyentes que se alejan en medio de esta situación. Me anima y me alegra por los creyentes que se empilan con Dios, ¿verdad? Se conectan, se animan y siguen creciendo y madurando. Pero me sorprende si aquellos que más bien se alejan, cuando uno puede pensar que en los momentos difíciles la gente puede correr a Dios y así sucede. Es interesante, pero la gente que antes no pensaba en las cosas de Dios, en los momentos difíciles corre a Dios. Quizás muchas de estas personas que corrieron a Dios en sus momentos difíciles pasados, ahora comiencen a alejarse de Dios. ¿Por qué? Porque la idea que tienen de Dios es una idea alejada de lo que realmente es Dios. Ellos piensan en un Dios mágico. La idea que tienen de un Dios es la idea del genio de la lámpara maravillosa. Mucha gente tiene la idea equivocada de un Dios que les va a resolver todos sus problemas. Es decir, como ese genio de la lámpara maravillosa donde tú tenías que frotar y aparecía ese genio y él te resolvía todos tus problemas. De alguna manera, muchísima gente piensa que el acercarse a Dios, cuando uno decide hacerlo, Dios te va a resolver todos los problemas. Ahora, por cierto, Dios te va a ayudar a resolver y a mejorar muchísimo en tu vida, pero Él no lo va a hacer por ti. Es infantil, es inocente y es un grave error esperar que Dios haga las cosas que solo tú tienes que hacer. Una de las cosas importantes que tienes que aprender en tu caminar como hijo de Dios es que hay unas cosas que Dios va a hacer. O sea, hay una parte de Dios y hay una parte tuya. ¿Sí? Hay una parte tuya y hay una parte de Dios. Y lo otro, tienes que saber cuál es tu parte y tienes que reconocer cuál es la parte de Dios. Si tú no sabes qué es tu parte, vas a terminar tratando de hacer la parte de Dios. ¿Sí? Si tú no sabes la parte de Dios, vas a terminar tú confundiéndote. Hay una parte tuya, pero hay una parte de Dios. A Dios le toca hacer una parte milagrosa, una parte, la parte sorprendente, la parte inaudita, ¿sí? Aquello que te deja impresionado, aquello que arranca alabanzas a ti. A Dios le toca hacer lo imposible. Pero a ti te toca hacer lo posible. Pero repito, muchas veces queremos que Dios haga, ¿sí?, lo que nosotros tenemos que hacer. Una de las cosas que me acuerdo en mis primeros años de creyente, y muchos años aún, lo he visto, cuando nuestros hermanos oran, Dios, estamos en un tiempo de servicio, de repente ya comenzaba el servicio y el hermano que iba a comenzar oraba, Dios mío, acelera los pasos de mis hermanos. O sea, que como acelera
los pasos de nuestros hermanos. ¿Qué significa eso? Que de repente este hermano que se levantó tarde, porque se acostó muy tarde, sencillamente está desanimado, ocurre que Dios va a enviar un ángel y que está caminando así por la calle, un poco con desgano, va a sentir que sus piernas comienzan a funcionar rápidamente y va a llegar como en un carro de fuego al servicio. Señor, haz que mi hermano tal lea la Biblia, ¿no? Haz que lea la Biblia. O sea que Dios va a voltear su cama, ¿no? Y lo va a tirar contra el piso y de repente va a venir flotando la Biblia, ¿no? Y se va a abrir las páginas y un ángel va a aparecer, le va a golpear la cabeza y le va a decir, lee, cabezón, ¡pah! Y un coro va a cantar, aleluya, aleluya. ¿Funcionan así las cosas? Pues de ninguna manera funcionan así las cosas. Pero me temo que muchas de nuestras actitudes y forma como nos relacionamos con Dios no son más que costumbres religiosas. La religiosidad, el tratar a Dios de manera tan vana, tan superficial, tan mecánica, tan vacía, hace que muchas personas y el concepto que tienen de Dios, luego cuando Dios no opera a su manera, se desaniman, se desalientan y se alejan de Dios. Nuestro Dios no es el genio de la lámpara maravillosa. El Dios que hizo los cielos y la tierra es un Dios extraordinario, pero Él tiene planes. Y una de las primeras cosas que necesitamos comprender es que, si bien es cierto, Dios es Dios, pero Él no hará por ti lo que tú tienes que hacer. Dios no va a leer la Biblia por ti. Dios no va a orar por ti. Dios no va a trabajar por ti. Dios no va a respirar por ti. Hay un pasaje en la Biblia que dice, mirad las aves del cielo, mirad los animales del campo, mirad las flores del campo, ¿sí? Los animales, las aves, no trabajan ni hilan, dice. Y Dios las viste así, a las flores del campo, y suple las necesidades a las aves. Pero no significa que un viento va a traer la comida al pico del ave. Es más, los polluelos son alimentados por su madre. Y la madre tiene que dejar el nido para ir a buscar el alimento que Dios provee. O sea, no es que Dios pone en su boca el alimento. Amén. Así que es importante que seamos honestos con Dios. Es importante que nosotros en este tiempo podamos reconocer y entender qué es la parte de Dios y qué es mi parte. Porque a estas alturas tú no puedes estar confundido. Mucha gente dice y aplica a Dios, Señor, tú estás trayendo juicio a la humanidad, tú estás trayendo castigo a la humanidad. Pero mucho de lo que estamos viendo sencillamente es la forma en cómo, o es la consecuencia del actuar de gran parte de la humanidad. Ahora estamos viviendo en esta temporada un rebrote en nuestra nación. Y el rebrote es algo que tiene que ver con una causa y un efecto. Lo que tú siembras, cosechas. Amén. Era bastante claro saber que podía haber un rebote producto de acciones de los hombres. Lo que estamos viviendo ahora es el producto de acciones que otras personas han cometido para que podamos ver un rebrote. Eso es así de sencillo. Es decir, una de las cosas que tenemos que comprender también es que Dios ha puesto principios. Y uno de los principios es el principio de la causa y efecto. Todo efecto es porque hubo una causa. No hubiera un efecto si no hubiera una causa. Es decir, de hecho, ante este rebrote hay responsables. Y Dios conoce esos responsables. Y como vivimos dentro de este mundo y no podemos escaparnos de este mundo, de alguna manera, los que no somos responsables somos afectados por otros que son responsables. Entonces no podemos poner a Dios en medio de todo esto, asignándole a Dios una responsabilidad que no le compete. Amén. Si nosotros aprendemos a distinguir cómo es que Dios trabaja, cuál es su parte, sus principios,
su carácter. ¿Y cuál es nuestra parte? Evitaremos el desánimo. Evitaremos la decepción. A veces nos enteramos de situaciones graves, ¿no? Y decimos, oh, es que Dios lo quiso así. Y yo digo, ¿what? ¿Dios lo quiso así? ¿Es así? No necesariamente. No necesariamente. Muchas veces si pensamos más en las cosas, amén, si meditamos en los detalles, vamos a ver que hay mucha responsabilidad personal. Quiero decirte como pastor de nuestra y querida iglesia Nuevo Amanecer, estos son tiempos de cuidarse más. Estos son tiempos de ser sabios. Amén. Lastimosamente, por decisiones alocadas de ciertas personas o con diferentes intereses, o sencillamente decisiones sin responsabilidad, estamos viviendo este tiempo donde nos faltan camas UCI en muchos hospitales, no se ha previsto. Vivimos en un país donde hay mucha improvisación. Muchas cosas se hacen de manera informal y luego tenemos las consecuencias de esa informalidad, las consecuencias de esa improvisación, las consecuencias de esas formas de manejos humanas. Y no podemos atribuir a Dios esto. ¿Qué nos toca a nosotros? Ser sabios. La Biblia dice que el sabio, el avisado, ve el peligro y se cuida. Nosotros tenemos una parte importante. Quiero ir a un par de textos en esta reflexión de esta mañana. Amén. Y cito el libro de Mateo capítulo 21, verso 19. Mateo capítulo 21, verso 19. Dice, Jesús al ver la higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no halló nada en ella, o sea, no encontró fruto, pero no halló nada en ella, sino solo hojas. Entonces Jesús le dijo, nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. Impresionante. La higuera en la Biblia simboliza a Israel, el pueblo de Israel. Bueno, aquí hay un evento que sucedió y Jesús usó este evento para darnos un ejemplo. Resulta que Jesús tenía hambre, según el contexto de la Biblia, y acercándose a esta higuera que se mostraba fructuosa, sí, con sus hojas, pero al acercarse más se encontró que realmente todo era apariencia, no había fruto. Dios creó las higueras para que den fruto. Es la asignación de esa higuera dar fruto. Y al no cumplir su asignación, Jesús estableció un juicio sobre esa higuera. Dios no iba a hacer que esa higuera diera fruto. Es más, Dios había programado, pero por alguna razón antinatural, esa higuera no dio fruto. Amén. Hay inclusive en el ejemplo de esta higuera, hay un ejemplo acerca de Israel. Israel era el pueblo que Dios separó para que dé fruto. Pero al no dar fruto, Jesús estaba anunciando un tiempo de juicio para Israel. Entonces no podemos atribuir a Dios la falta de fruto de Israel. Hay una responsabilidad aquí que iba a tener esta generación a la cual Jesús llamó generación incrédula y perversa. Básicamente se refería a toda esa generación de los judíos israelitas que se opusieron a Jesús y luego mandaron a Jesús a la cruz del Calvario. Amén. Entonces, hay una parte de Dios y hay una parte nuestra. Y si nosotros no hacemos nuestra parte, tendremos las consecuencias de ellas. Y a veces, hasta juicios. Vamos a otro pasaje de la Escritura que es importantísimo que nosotros sepamos. Dice en Santiago capítulo 1, verso 22 al 25. Santiago capítulo 1, verso 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra
y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¡Wow! ¡Wow! Es decir, si nosotros oímos la palabra, nuestra parte es oír la palabra y hacer la palabra. O sea, Dios puede hablar y Dios habla de diferentes maneras y Dios está hablando ahora. ¿Cuántas personas en algún momento se han perdido un mensaje de Dios? No oyeron de Dios y luego por su ignorancia actuaron en esa ignorancia y tuvieron la consecuencia de esa ignorancia. Pero si nosotros hacemos nuestra parte de oír, la otra parte es hacer esa palabra. Y si nosotros oímos y decimos amén, pero no hacemos la palabra, nos engañamos a nosotros mismos. Amén. Una parte que también suele ocurrir es que cuando uno oye la palabra hay un sentimiento de espiritualidad, pero no basta con tener ese sentimiento de espiritualidad. Tienes que ser hacedor de la palabra de Dios. La parte de Dios no es que hacerte hacer la palabra. La parte de Dios es hablar la palabra, es enseñarte la revelación de Dios. Pero tu parte es hacer. Si no lo haces, te engañas a ti mismo. Dice luego, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre natural que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Amén. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, no está hablando de la ley de los mandamientos, sino la ley de la libertad en Cristo Jesús, y persevera en ella, escucha, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será dichoso en lo que hace. Lo que está diciendo el Señor es que muchas de las cosas buenas que vienen sobre un santo, sobre un hijo de Dios, sobre un justo, son producto de que Él puso por obra la palabra de Dios. Este será dichoso en lo que hace. Amén. Es decir, las cosas buenas, las mejores cosas, no vienen mágicamente a la vida de una persona. No hay suerte. Uy, qué suerte los hijos que tienes. Uy, qué suerte el esposo que tienes. Uy, qué suerte, ¿no? El matrimonio que tienes. Wow, suerte, no. Hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha intencionalidad. Amén. No es magia, no es suerte. La suerte no existe. La Biblia dice, esforzaos en la gracia de Dios. Gloria a Dios. Qué buena palabra es esta de Santiago. Sed hacedores de la palabra. Me temo que hay muchos creyentes que le echan la responsabilidad a Dios. O a veces pecamos de conformistas y cuando alguien tiene las consecuencias fatales de sus decisiones, ¿no? Por errar, por ser simplemente descuidados, decimos, oh Dios, ¿no? Tú lo que hiciste así. Tú lo que hiciste así. Yo quiero ir a un texto más en el libro de, uno o dos textos más, sí. En Hechos capítulo 19, 11 y 12 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Mira, voy concluyendo este mensaje con este pasaje. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios. ¿Quién hacía los milagros extraordinarios? ¿Pablo o Dios? Dios. Los hacía por la mano de Pablo. Pero, esos milagros que Dios hizo por la mano de Pablo, no los hubiera podido hacer si Pablo no hubiera sido un hacedor de la palabra. Amén. Es decir, como Pablo puso en acción su fe, puso en acción la palabra de Dios, Pablo le dio la oportunidad a Dios para que Dios desate su gracia y su poder. La parte de Pablo es creer y actuar. La parte de Dios es el milagro. Gloria a Dios. ¿Quieres ver milagros de parte de Dios? ¿Cuál es tu parte, mi hermano? Tu parte es oír.
Tu parte es llenarte de sabiduría. Tu parte es conocer los principios de Dios. Tu parte es alabar a Dios. Tu parte es confiar en Dios. Tu parte es orar. Tu parte es ayunar. Amén. Haz tu parte y Dios hará su parte. Haz lo posible y Dios hará lo imposible. Pero no esperes que Dios haga lo posible. Amén. Porque la parte posible es la parte que tú puedes hacer. Me sorprende la gran cantidad de cosas que pueden hacer los hombres sin la ayuda de Dios. Puedo ver naciones enteras que tienen un Dios muy diferente al Dios de las Escrituras, que han hecho cosas espléndidas, que han hecho cosas maravillosas, porque Dios ya dotó al hombre de inteligencia, de imaginación. Dios dotó al hombre de muchas cosas y el hombre puede hacer esas cosas aún sin que Dios intervenga directamente. El hombre puede hacer muchas cosas. ¿Cuántas cosas más podemos hacer cuando Dios está de por medio? Amén. Pero cuántas cosas atroces también hace el hombre sin Dios. Pablo dijo en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo dijo esto. Yo trabajé más que todos los apóstoles juntos. La gente que lo escuchaba puede decir, hey, qué orgulloso eres. Pero no era verdad. Pablo trabajó más que todos los apóstoles. Pero luego, para que no fuera malentendido, sí, como un soberbio, él dijo, pero por cierto, no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Qué está diciendo la Biblia? Pablo hizo su parte, pero Dios hizo la suya. La parte de Dios es su gracia. Pero Pablo tenía que activar esa gracia con su humildad, con su fe, con su esfuerzo en esa gracia. Si Pablo no se hubiera esforzado, no hubiera creído y aún estuviera dispuesto a perder su vida por causa de Cristo, Pablo no hubiera sido el hombre de Dios que todos amamos. Hay una parte de Dios, pero hay una parte tuya. Yo quiero en esta hora, amén, que tú recapacites qué es tu parte. Porque si tú no entiendes cuál es tu asignación y tú no entiendes qué es lo que Dios va a hacer, tú te vas a desanimar. Dios no es el genio de la lámpara maravillosa. Dios no va a hacer las cosas por ti. En la misma creación, si tú ves un huevo que comienza a rajarse y tú dices, es un ave queriendo nacer, un polluelo queriendo salir, y tú rompes ese huevito, lo que vas a hacer es un daño a ese polluelo, porque Dios designó esta parte donde el polluelo tiene que romper por sí mismo ese cascarón. Hay una parte de Dios, pero hay una parte nuestra. No hagas lo que le pertenece a Dios, pero tampoco le pidas hacer a Dios la parte tuya. La parte tuya es creer, la parte tuya es confiar, la parte tuya es confiar en Dios. Yo quiero decirte que Jesús perdonó tus pecados hace 2000 años en la cruz del Calvario. Dios quiere intervenir en tu vida, pero tú tienes que rendirte completamente a Él. Si tú no te rindes, Dios no podrá hacer su obra en tu vida. Quiero orar contigo en esta mañana. Haz esta oración conmigo, por favor. Di, Señor Jesús, reconozco que he vivido alejado de ti. Aún más me he llenado de excusas, pero quiero pedirte que me perdones. Quiero conocerte de verdad. Quiero conocerte
de todo corazón. Perdóname, oh Dios, por haberte dado la espalda. Ven a mi vida el día de hoy. Sálvame, perdona mis pecados. Hazme una nueva criatura, una nueva persona. En el nombre de Jesús. Te lo ruego. Amén y amén. Has hecho esta oración y la palabra de Dios garantiza: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Así que quiero darte un abrazo por esta decisión que has tomado. Aquellos que han vuelto a casa, bienvenidos. Salúdelos también. Haznos saber que has hecho esta oración conmigo y queremos ponernos en contacto contigo. Amén. Gracias. Esto ha sido de mi parte todo por mí. Quiero animarte a que puedas estar en la Cumbre Global de Liderazgo, que es algo que yo anhelo con todo mi corazón para que todo NAM pueda estar. Nuestra meta es 1000 personas y tú tienes que ser parte de esto. Recuerda, nuestra parte es aprender. Nuestra parte es oír y actuar. Que Dios los bendiga. Los dejo con José y con Dante. Adelante, por favor.